Estimado docente, me permito hacer la presentación de mi trabajo práctico experimental, atendiendo a su requerimiento, un estudio de caso. En este caso, yo he tomado en cuenta un análisis de una sentencia a un trabajador del organismo, en este caso de la Cruz Roja Ecuatoriana, con sede en Loja. Em, Está ya con una sentencia ejecutada por la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, me procedo a realizar lo que es la explicación mediante o a través de mis conocimientos aprendidos en esta primera unidad. Introductoriamente, quiero hacer conocer, esta sentencia es un estudio relativo a una acción extraordinaria de protección presentada por la Cruz Roja Ecuatoriana frente a la decisión, en este caso de la Corte Provincial de Loja, eh, eh, en donde vemos que el conflicto central es la terminación de la relación laboral del señor, en este caso Marco Antonio Pachar Montaño, quien fungía como director administrativo y financiero y a su vez él estaba o está conocedor del derecho laboral y lo aplicaba como herramienta política para poder proteger los derechos fundamentales con ética y responsabilidad. Como antecedentes, marco lo que es el conflicto en sí. eh, Surge cuando la Cruz Roja declara por finalizada la relación laboral entre el señor y el organismo, alegando que el señor pues ha dado o ha enviado su renuncia voluntaria, mientras que el trabajador sostiene que nunca hizo tal renuncia y también argumenta una falta de ética porque el oficio posiblemente que ellos muestran como evidencia de renuncia tiene su firma, pero está falsificada. Entonces, con respecto a eso, pues, con respecto a eso y desde la perspectiva social, el caso evidencia una importancia y una de la estabilidad laboral, en este caso de este trabajador, que se están vulnerando sus derechos y obviamente si es que se procede o si es que se reclama una falsedad en el tema de lo que tiene que ver con su firma, pues está yendo mucho ya de lo que tiene que ver por el respeto a los derechos laborales de esta persona y en sí de la integridad personal también. Como definición del problema, pues establezco que primero vamos a determinar, en este caso, bueno, se está determinando la protección que constituye la vía adecuada para resolver, en este caso, el conflicto laboral que es privado, porque entendemos que la Cruz Roja Ecuatoriana es un organismo privado, reconocido sí por el Estado ecuatoriano, pues porque constituye lo que tiene que ver un organismo social y humanitario que ayuda dentro de los límites territoriales. Por lo tanto, pues bueno, eh, el problema se centra en que la Corte Provincial de Loja aceptó la acción que era ordenar que este trabajador se reintegre a su trabajo en el organismo antes mencionado, aduciendo obviamente el despido intempestivo y también ordenaba que además de que se reintegre tendrían que pagarle sus remuneraciones. Por lo tanto, pues la Cruz Roja, como se dice, se alegó y reclamó que esto vulneraba, en este caso, la seguridad jurídica y que estaba más allá de las competencias que la Corte Provincial de Loja podía hacer, o sea, dentro de sus límites como organismo judicial. Entonces, ese era o es de pronto el problema principal que se analiza en esta sentencia. ¿Cómo y por qué se justifica este estudio? Este estudio lo justifico como pertinente porque aquí pues podemos comprender un poco más el derecho laboral como herramienta política, que como así como refleja los derechos fundamentales del trabajador, también pues promueve que haya ética y responsabilidad de parte de los organismos y de las instituciones para poder interpretar correctamente la normativa laboral y asimismo emitir decisiones judiciales de acuerdo a lo que está dentro de su marco legal y de sus competencias como instituciones. El objetivo general es comprender el derecho laboral como herramienta política para aplicarlo con ética y responsabilidad. Los objetivos específicos, comprender los hechos y los antecedentes del caso,
identificar los derechos laborales involucrados y reflexionar sobre la responsabilidad del empleador y los trabajadores. Bien, analizando el desarrollo y el marco conceptual, vamos a entender o comprender un poco más lo que es una acción de protección. En este caso es una garantía constitucional para defender derechos fundamentales vulnerados. Lo que tiene que ver con acción extraordinaria de protección es una impugna de decisiones judiciales que se vulneran los derechos constitucionales. La seguridad jurídica es el principio que asegura la certeza y la estabilidad en la aplicación del derecho. El despido intempestivo es la terminación unilateral e injustificada de la relación laboral. La jurisdicción laboral ordinaria compete a los órganos para resolver conflictos laborales dentro de sus límites competentes. La ética y responsabilidad del derecho laboral también tiene que ver con la aplicación justa, transparente y responsable de las normas laborales. El Código de Trabajo, pues, es el que regula, en este caso, las acciones y las relaciones laborales que se establecen entre los trabajadores y los empleadores. Los derechos laborales, pues, son los que le competen o los que por ley le corresponden al trabajador, como una remuneración justa, estabilidad, seguridad social, vacaciones, asociación y la negociación. Y las obligaciones del empleador: pagar los salarios, garantizar las condiciones de trabajo seguras, cumplir con la seguridad social, actuar con ética y responsabilidad. El marco metodológico se enfoca en la parte cualitativa y descriptiva de este documento, en este caso de este pequeño estudio de caso. Las técnicas se van a basar en la revisión del Código de Trabajo, también en el estudio de la sentencia ya ejecutoriada y en la revisión, en este caso, de la doctrina sobre la ética y la responsabilidad laboral. Tiene un método analítico interpretativo porque se pretende evaluar los fundamentos jurídicos y ética de la aplicación en el derecho laboral y asimismo los resultados obtenidos son los siguientes. La Corte Constitucional determina que la acción de protección fue utilizada indebidamente para resolver un conflicto laboral privado. ¿Por qué? Porque no era competencia de la Corte Provincial devolverle al trabajador, a pesar de que se habían vulnerado sus derechos con un despido intempestivo, no era competencia devolverle el trabajo con una acción extraordinaria, porque se trataba de algo ordinario y que se podía manejar de una forma diferente. ¿Ya? Por lo tanto, esta decisión de la Corte Provincial, pues se nota y bueno, se explica y de hecho ya al final se resume que excedió obviamente las competencias que ella tenía, vulneró la seguridad jurídica en este caso. También se evidencian las deficiencias de la interpretación en los derechos laborales y las garantías constitucionales por parte del organismo, en este caso de la empresa o del empleador, porque la parte del derecho, perdón, del despido intempestivo no es algo que se pueda asumir a simple decisión. Hay normas que establecen que tiene que el trabajador ser avisado con 30 días de antelación para que igual la persona pueda buscar a lo mejor dentro de su medio otro empleo y no quedar así a expensas, ¿no? Sin trabajo, por lo que también y resulta afectada el organismo, porque si por despido intempestivo le corresponde hacer un pago de acuerdo al tiempo de trabajo en este caso del empleado, y bueno, hay otros temas más relacionados con un despido intempestivo. Por lo tanto, pues aquí se evidenció claramente la falta de la formación ética y jurídica, tanto en el empleador, también en el trabajador y en los organismos judiciales, en este caso representados por la Corte Provincial de Justicia. Analizando los resultados, podremos decir que la seguridad jurídica aquí, la acción de protección no era la vía adecuada para que este conflicto ordinario se termine o se juzgue, ¿no? Eh, por otro lado, la ética y la responsabilidad, pues no enfoca a la decisión ni a la necesidad que se requería, porque por ningún, por ningún lado pues salían siendo justas ni transparentes. Seguidamente, el derecho laboral como herramienta política, aquí pues se pretendía que se regulen las relaciones y que se promueva la justicia social, cosa
estuvo totalmente desvinculado de lo que tiene que ser y por el fortalecimiento institucional requiere la capacitación de operadores judiciales y empleadores para prevenir decisiones improcedentes. Como conclusiones y recomendaciones, podemos decir que el derecho laboral protege derechos fundamentales y contribuye a la estabilidad laboral. La acción de protección no es una vía adecuada para conflictos ordinarios. Su uso indebido vulnera la seguridad jurídica. La Corte Provincial excede en las competencias en este caso y se evidencia la necesidad de formación jurídica. La Corte Constitucional reafirma que derechos laborales deben equilibrarse con legalidad y procedimiento debido. La ética y la responsabilidad institucional son fundamentos que se deben usar para garantizar la justicia laboral. Como recomendaciones está fortalecer la formación ética y jurídica del empleador, de los trabajadores y de los operadores judiciales. También se deben delimitar las competencias a cada organismo. Se debe promover la educación laboral sobre derechos y obligaciones, incentivar el uso responsable del derecho laboral como herramienta de política pública y garantizar la seguridad jurídica respetando la legalidad y la previsibilidad de las decisiones judiciales. Agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.